El diagnóstico de salud se define como el proceso mediante el cual se identifican los problemas o necesidades de salud de un individuo, familia, comunidad, etc., analizando cuáles son las causas, factores de riesgo y las consecuencias de esta, con el propósito de orientar la toma de decisiones e intervenciones de promoción, prevención y tratamiento de la enfermedad. En el caso de la hipertensión arterial, el diagnóstico de salud busca detectar la presencia de presión arterial elevada, analizando cuál es su determinante principal, ya sea biológico, social, ambiental, genético, etc. Y en base a esto diseñar acciones de control, prevención y desenlace de esta misma. El diagnóstico situacional, o igual llamado diagnóstico comunitario o participativo, va más allá del nivel individual, ya que analiza cuáles son las condiciones de salud de una población o comunidad. Suele considerar los determinantes sociales como la alimentación, estrés, actividad física, acceso a servicios, vivienda, entorno, etc., permitiendo identificar la magnitud y distribución de la hipertensión arterial en un grupo por edad, género, zona geográfica, nivel socioeconómico, trabajo laboral, etc. En base a todo esto, para poder planear intervenciones comunitarias o políticas para la salud. Por ejemplo, en una comunidad donde se detecte un alto número de personas con hipertensión, el diagnóstico situacional analizaría la ingesta de sodio o alimentos procesados, falta de espacios de actividad física, estrés laboral elevado, bajo acceso a servicios de salud o medicamentos, etc. Y con esta información se diseñarán programas de educación alimentaria y de actividad física, control de estrés, etc. Las principales funciones del diagnóstico de salud es identificar los determinantes de la aparición de la enfermedad, si es que ya hay presencia o riesgo de padecimiento. Asimismo, analizando las causas y determinantes, examinando los factores que influyen para poder identificar intervenciones como una guía de acciones de prevención, tratamiento o promoción. Finalmente, para poder evaluar los resultados midiendo la efectividad de las estrategias que fueron implementadas. Generalmente compuesto por 4 etapas. La primera siendo la descripción del problema de salud, en este caso hipertensión arterial, identificando la definición según fuentes confiables, magnitud y frecuencia como la prevalencia o incidencia. Segundo, el análisis de factores determinantes, ya sean biológicos como edad, obesidad, antecedentes familiares, etc. Igualmente determinantes sociales como nivel educativo, estrés, acceso a salud y ambientales como dietas altas en sodio, sedentarismo, etc. Por tercero es la evaluación de recursos y servicios que son disponibles como centros de salud, campañas, medicamentos y programas de prevención. Y por último, identificando prioridades y propuestas de acción como estrategias de promoción, prevención y control de la hipertensión arterial. Un ejemplo de diagnóstico de salud sería un paciente masculino de 52 años con cifras tensionales de 150 sobre 95 milímetros de mercurio en 3 mediciones diferentes, con sobrepeso e historial familiar de hipertensión. Se diagnostica hipertensión arterial de grado 1 aplicando intervenciones en cambiar su estilo de vida y considerar un tratamiento farmacológico. Ahora un ejemplo situacional como diagnóstico situacional en Comunidad San Pedro, se realizaron encuestas y evaluaciones comunitarias en donde el 38% de los adultos prestaron cifras tensionales mayores a 140 sobre 90 milímetros de mercurio, junto a quien tienen prácticas de consumir dietas altas en sodio, junto a un escaso consumo de frutas y verduras. 70% de estas personas tienen un trabajo sedentario y solo el 40% de ellas acude a revisiones médicas anuales. Concluyendo en que la alta prevalencia de hipertensión arterial está asociada en los malos hábitos alimentarios, sedentarismo y bajo control médico, proponiendo la implementación de talleres de educación nutricional, promoción de ejercicios y ferias de salud para la detección temprana. Como método de evaluación rápida consiste en medir la presión arterial de forma inmediata para identificar los valores elevados y de sospecha de hipertensión, no un diagnóstico. Por ejemplo, el tensiómetro automático, revisión rápida de signos y síntomas como lo son la cefalea, mareo, visión borrosa, entre otros signos. Los métodos de cribado se colocan en poblaciones de riesgo mediante pruebas o controles periódicos para detectar de forma temprana a personas con hipertensión asintomática, facilitando la selección para estudios diagnósticos más completos. Un ejemplo de esto son las campañas comunitarias de toma de presión arterial o los chequeos en centros de salud, farmacias o ferias de salud,
y registro familiar de presión arterial con antecedentes de hipertensión o de diabetes. Estos tienen como objetivo diagnosticar tempranamente la hipertensión y evitar complicaciones cardiovasculares. La metodología cualitativa en diagnóstico de salud busca comprender los factores sociales, culturales y de comportamiento que influyen en el control de la hipertensión arterial, lo que nos permite entender el contexto del paciente y diseñar intervenciones educativas o preventivas más efectivas. Por ejemplo, tenemos las entrevistas a pacientes o familiares, que estas son para la percepción de la enfermedad y adherencia al tratamiento, o también los grupos focales sobre los hábitos alimenticios, como lo es el estrés, acceso a servicios de salud, entre otros, y la observación en la comunidad, estilos de vida, consumo de sal, actividad física, entre otros. Una vez recolectada la información mediante encuestas, entrevistas y mediciones de presión arterial, se procede al análisis de datos. Este paso permite identificar patrones, relaciones y factores de riesgo asociados a la hipertensión arterial dentro de la comunidad. Por ejemplo, se pueden clasificar los resultados según edad, sexo, nivel socioeconómico, hábitos alimenticios o nivel de actividad física, utilizando herramientas estadísticas simples como frecuencias, porcentajes o gráficas. A través de este análisis se determina qué grupos presentan mayor prevalencia de hipertensión, cuáles son los principales determinantes sociales y conductuales y qué barreras existen para el control y la prevención. Esta información es clave para priorizar las intervenciones más efectivas, diseñar estrategias educativas y orientar los recursos de salud pública hacia las necesidades más urgentes. Bueno, en resumen de todo este video, vimos que el diagnóstico de salud no solo consiste en detectar una enfermedad, sino en entender sus causas, los factores que la provocan y cómo podemos prevenirla o controlarla. También que el diagnóstico situacional va un paso más allá, porque analiza las condiciones de salud de toda una comunidad, considerando aspectos como la alimentación, el estrés, el acceso a servicios de salud o los hábitos de actividad física. Además, aprendimos que existen distintos instrumentos para evaluar la salud, desde métodos rápidos y cribados hasta enfoques cualitativos que nos ayudan a comprender mejor el contexto social y emocional de las personas. Y que al analizar los datos obtenidos podemos convertir toda esa información en acciones concretas que realmente mejoran la calidad de vida de la población. Así que, más que solo recolectar información, el diagnóstico de salud es una forma de conocer para actuar y construir comunidades más sanas.